16 de 17 militares fueron declarados culpables por la desaparición forzada de los 4 menores de las Malvinas, ocurrida en diciembre de 2024. 11 de ellos recibieron 34 años y 8 meses de condena. El juez anticorrupción Carlos Serrano tiene audios de las presiones que, según denuncia, recibió desde la judicatura. Hoy su presidente, Mario Godoy, solicitó una licencia para preparar su defensa y la fiscalía abrió una investigación. La Asamblea inicia su vacancia tras aprobar 19 leyes este año. La mayor parte de su tiempo lo dedicó a discutir resoluciones y cambios del orden del día. El presidente electo de Chile, Juan Antonio Kast, llega esta noche a Ecuador para reunirse con Daniel Noboa por temas de interés para ambos países. La seguridad transnacional está entre los más importantes. Ecuador importó 22.7 millones de artículos navideños para esta temporada y China es el principal país de origen. Aunque la cantidad supera la de 2024, implicó un movimiento económico menor para los importadores. La decisión del reconocido programa de investigación estadounidense 60 Minutes de suspender un reportaje que investigaba las deportaciones del régimen de Donald Trump horas antes de salir al aire, reaviva el debate sobre la presión de la Casa Blanca sobre los medios y sus intentos de censurar a la prensa. La ecuatoriana Jessica Palacios fue elegida la mejor atleta juvenil del continente por la Organización Panamericana. Este lunes 22 de diciembre, un tribunal penal de Guayaquil emitió su sentencia por la desaparición de los 4 niños del caso Malvinas. 11 de los 17 militares procesados deben ir a la cárcel por 34 años y 8 meses. Con esta noticia, amigos, comenzamos Televistazo Estelar. Bienvenidos. Caso Malvinas. Militares condenados. Otros 5 militares que colaboraron con la fiscalía tienen sentencias menores. Además, Bessie Granja informa que un teniente coronel fue absuelto. Pero, ¿cuáles fueron los argumentos para que el tribunal dicte sentencia? Aquí los detalles. Con un veredicto condenatorio, se cerró este lunes el juicio contra 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, acusados de la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas, Josué, Ismael, Nemías y Steven, ocurrida el 8 de diciembre de 2024. La audiencia que se desarrolló en el complejo judicial del Albán Borja se reanudó este lunes, cuando el juez ponente leyó la sentencia que condenó a los uniformados. A 11 de ellos a 34 años, 8 meses de prisión, 30 meses para 5 cooperadores eficaces. Y el teniente coronel, a quien procesaron como cómplice, fue absuelto. En sus fundamentos, el tribunal describió cómo la patrulla militar interceptó a los 4 menores en la avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil, sin notificar a las autoridades competentes, y mencionó que la conducta de los acusados dejó en indefensión a los menores, que fueron víctimas de golpes, insultos, desnudez y otros actos de tortura. Además, los uniformados regresaron a la base de Taura, donde mantuvieron un pacto de silencio institucional. La sentencia contempla además indemnizaciones económicas para las familias. Se ordena al Ministerio de Defensa y a la FAE una ceremonia en la que se reconozca la responsabilidad institucional y se solicite una disculpa pública. La colocación de una placa con los nombres de los niños en la base aérea de Taura y la publicación y difusión de un extracto de la sentencia condenatoria con el título Rectificación y verdad, inocencia de las víctimas del caso Malvinas. El texto de esta rectificación deberá aclarar que Josué, Ismael, Nemías y Steven no eran delincuentes, sino víctimas de desaparición forzada, y que las afirmaciones que los vinculaban a grupos de delincuencia organizada y actividades ilícitas fueron desestimadas por este tribunal. Esto se difundirá en los medios de comunicación y redes sociales, donde originalmente se emitieron versiones que afectaron la imagen de los menores.
También se incluye la implementación de un programa de capacitación obligatoria y permanente en derechos humanos para la Fuerza Aérea bajo supervisión judicial. Por su parte, la defensa de los 8 militares procesados y el abogado del teniente a cargo de la patrulla señalaron que la sentencia es injusta y carece de congruencia. Adelantan que apelarán la decisión del tribunal por no apegarse a los hechos. Y esta sentencia histórica que condenó a 16 militares por la desaparición forzada de 4 niños en las Malvinas es celebrada como un precedente crucial contra la impunidad. El fallo, respetado por las autoridades, marca un hito en la búsqueda de justicia por crímenes cometidos en conflictos internos de Ecuador. En el siguiente reportaje se exponen las reacciones al fallo. Tras conocerse la sentencia en el caso Malvinas, la defensa de las víctimas calificó la lectura del fallo como un hito histórico en la lucha contra la impunidad en casos de violación de derechos humanos en Ecuador. En cuanto al respeto de derechos humanos y sobre todo el enfoque en los derechos de niñas y adolescentes en el marco de las declaraciones de estado de excepción. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que acompañó a los familiares durante todo el proceso, considera que este fallo es un avance fundamental porque este precedente podría impulsar la investigación de otros casos en el país que reúnen condiciones similares con personas desaparecidas y presunta implicación militar. El tribunal señaló que la objeción de conciencia no exime de responsabilidad penal para estos casos. Por lo tanto, no cabe argumentar, yo solo seguía órdenes. Lo segundo importante es que reconoció de que hubo un intento de encubrir al no informar. El Ministerio de Defensa reaccionó en su cuenta oficial de X y afirmó que en este proceso han colaborado con absoluta transparencia y ratificaron su respeto a la sentencia. Sobre la resolución, la ministra de Gobierno afirmó que nadie está por encima de la ley. Además dijo: reafirmamos nuestro compromiso con la reparación, la no repetición y el respeto absoluto a los derechos humanos. En una entrevista para Televistazo, los padres de 3 de los menores afectados se mostraron conformes con el fallo judicial. Sin embargo, también relataron lo que supuso para ellos este año de lucha por la justicia. Si usted me ve aquí de pie, con la fuerza de Dios, no son con mi fuerza, porque sin Él nada fuera posible. Que hay tanta gente que hizo daño con sus comentarios, con sus palabras de discriminación, que eran los angelitos, que eran delincuentes, que eran terroristas, solo por que los 4 de las Malvinas eran negros y vivían en un barrio pobre. Este tenía que ser su destino, no es así, todos tenemos derecho a la vida. Y teníamos la fe y la certeza que este día iba a llegar, pero al pasar el tiempo, sinceramente, había momentos que daba ganas de tirar la toalla, de no seguir adelante. Para las organizaciones sociales, la lucha de estas familias, ahora convertida en un precedente, se erige como un faro para otros que también buscan verdad y justicia. Judicatura. Godoy a rendir cuentas. Se enreda el escándalo por las presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano para que falle a favor de un narcotraficante serbio a quien defendió la esposa del presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Jacqueline Rodas informa que hoy se hizo público un audio de las presiones al juez por parte de Henry Gaibor, director de la Judicatura de Pichincha. El juez anticorrupción Carlos Serrano tiene varios audios de las presiones que recibió para fallar a favor del narcotraficante serbio Jezdimir Serdan, a quien defendió la abogada Dolores Vintimilla, esposa del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. La fiscalía lo contactó para que rinda versión este martes, cuando coordinará la entrega de los audios. Televistazo tuvo acceso a uno de ellos. Es una conversación con Henry Gaibor, director del Consejo de la Judicatura en Pichincha, amigo personal y mano derecha de Mario Godoy. Y el pedido como tal no me dijeron así basado, en absoluto. Entiendo. Que le ponga atención que es una defensa muy particular, pero que esta persona podría delatar quién habría contaminado. Sí, espero estar dando bien el mensaje. Entiendo. Lo que corresponda resolver, doctor.
No, claro. Tranquilo. Yo solamente cumplo con pasarle el mensaje. Sí. Me dijeron, por favor, es un caso muy particular, que es un tema creo que le ha cogido por narcotráfico, o por lavado de activos, pero en realidad es narcotráfico o alguna cosa así. Pero sabe que medio malo para eso, porque no soy un penalista, puedo equivocarme en los términos, solamente que le ponga un poco de atención al tema, nada más. Yo sé que ustedes revisan y lógicamente la curiosidad del caso, pero me dijeron un poquito más de atención a la defensa que habrían planteado. El juez Serrano también grabó 2 llamadas de una funcionaria de la Judicatura que le insiste para que vaya al despacho de Henry Gaibor. Hoy también trascendió que Daniela Cajas, esposa de Henry Gaibor, quien aparece junto a Godoy y Vintimilla en la foto de su matrimonio, es secretaria judicial en la unidad anticorrupción a la que pertenece el juez Serrano. Gaibor, además, estuvo involucrado en la denuncia de la jueza Nubia Vera, que en diciembre pasado dijo que acudió a su despacho junto con su jefe, Mario Godoy, para entregarle un pendrive con la sentencia en contra de la entonces vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Y en sesión extraordinaria, Mario Godoy y los vocales del Consejo de la Judicatura aceleraron la salida de Henry Gaibor, protagonista de los audios donde se escucha la presión a un juez por un fallo a favor de un cabecilla de una estructura delictiva. Hernán Higuera informa además que Godoy solicitó licencia y recibió el respaldo de los demás vocales en medio de esta nueva polémica pública. Con un sinnúmero de dudas, Mario Godoy llegó a presidir esta sesión extraordinaria del Consejo de la Judicatura, acusado de presionar a un juez anticorrupción para que falle a favor de un cabecilla de una estructura criminal. Se sentó después de haber pedido la renuncia a su amigo, el director de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor. Godoy hoy no admitió ni negó las acusaciones. A la sesión permitió solo cámaras y no periodistas que le hagan preguntas. Aprovechó para decir que es un perseguido. Víctima de un feroz ataque político y personal en mi contra y en el de mi familia. Que en su retorno de Dubái a Ecuador ha recabado información que revelará en la asamblea próximamente y que eso, según él, sacudirá al país. Se va a sacudir muchas cosas. Tenemos información que en la asamblea la ciudadanía va a conocerla. Godoy solicitó licencia para preparar lo que va a decir. Las pretensiones de beneficiar a un narcotraficante, ex cliente de su esposa, al resto de vocales no les pareció asunto de alarma. Al contrario, hicieron espíritu de unidad, lealtad y refuerzo. Vamos a actuar de manera unitaria. También es importante que el presidente tenga la oportunidad de preparar su comparecencia y exponga sus argumentos frente al primer poder del Estado. Saben que el escándalo mina aún más la confianza en la justicia y que pone en riesgo la estabilidad institucional. Por eso hablaron hasta de la cercanía del Consejo con la gente. Para preservar una justicia independiente, confiable y cercana a la gente. Sectores del mundo judicial se mostraron avergonzados por lo que sucede. Pues esto es una vergüenza para el país, para la función judicial, para la imagen en el exterior del Ecuador. ¿Dónde estamos? Que no se dan cuenta estos sujetos y hacen un ridículo espíritu de cuerpo que no demuestra sino su complicidad, su negligencia y su poca capacidad para estar en el lugar en donde están. Germánico Maya fue uno de los que advirtió las relaciones profesionales y políticas de Godoy. Yo creo que lo único que tiene que hacer el señor es irse a su casa. Por beneficio de la sociedad, por beneficio de la justicia, por beneficio de su familia. La polémica pública no frenó la sesión, al contrario. Se decidió remover a 7 fiscales del Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santo Domingo y Cañar. También evaluaron la situación del juez Carlos Serrano, quien renunció hace 14 días a su función. Sus informes de los casos de delincuencia organizada, secuestro, terrorismo, narcotráfico y lavado de activos no han llegado al Pleno. Tiene pendientes 5 sentencias, incluida la que debe presentar por escrito, la del serbio Serdam, origen de la polémica. El juez Serrano quedó prorrogado y hasta hoy sin seguridad. La Asamblea Nacional, afín al oficialismo, avanza a paso lento en el proceso para fiscalizar a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Mientras tanto, la Fiscalía acaba de notificar al juez que denunció presiones en el caso de un narcotraficante serbio para que rinda su versión este martes. Fabiola Santana puntualiza cuáles son las otras instituciones mencionadas en el contexto de este escándalo que permanecen en silencio.
El interés por fiscalizar e investigar el escándalo que envuelve al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, es poco. Así lo demuestran la Asamblea Nacional y la Fiscalía. Y no es casualidad. Godoy es afín al gobierno y el legislativo tiene mayoría oficialista. Y el fiscal general Carlos Alarcón fue designado sin concurso por la Judicatura encabezada por Godoy. El domingo la Asamblea decidió convocarlo al Pleno recién el 5 de enero después del feriado. Pudieron escucharlo antes de la vacancia o llamarlo a una sesión extraordinaria, pero no lo hicieron. El correísmo hará el intento de apurar la fiscalización al presidente de la Judicatura y presentará un pedido de juicio político en su contra y los miembros del Consejo de Participación que lo designaron en un concurso cuestionado. La Fiscalía se vio obligada a actuar por las denuncias públicas y anunció una investigación previa por tráfico de influencias. Sus bases eran las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano. Sin embargo, hasta ahora la Fiscalía no ha pedido al juez los audios que según él probarían presiones para favorecer a un narcotraficante serbio cuya defensa estuvo a cargo de la esposa de Godoy. Ecoavisa conoció que el juez rendirá su versión este martes. Todo esto ha desatado una crisis en el Consejo de la Judicatura que alcanza al Consejo de Participación y también al presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing. Este último incluyó a Godoy en la terna y hoy se limita a respaldar al juez sin asumir responsabilidades. Otra institución que no se ha pronunciado es el Ministerio del Interior, responsable de haber retirado la seguridad al juez pese a las amenazas del narcotraficante al que sentenció. La Asamblea Nacional inicia hoy su periodo de vacancia. Desde mayo de este año, cuando se posesionó la actual administración, han aprobado 19 leyes, pero las resoluciones son más. Patricio Díaz informa que desde octubre las sesiones se han centrado principalmente en modificaciones del orden del día. Este lunes es el último día de labores de la Asamblea en 2025. Y luce así. Pocos legisladores se han cruzado por los pasillos. Solo el personal administrativo y técnico que día a día mantiene todo a punto es el que se mueve por el Parlamento. Desde el 15 de mayo, ¿qué ha hecho la Asamblea? Ha aprobado 19 leyes, aunque 2 fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional. La Ley de Integridad y la de Solidaridad Nacional. A la de Inteligencia la suspendió parcialmente. Sin embargo, más son las resoluciones aprobadas, 26, fruto en gran parte de cambios del orden del día, es decir, pedidos de los legisladores para que se incluyan temas. Desde que inició el periodo en mayo, se han presentado ante el Pleno 78 cambios del orden del día. Desde octubre son 42. Casi en todas las sesiones han ido de 3 en 3. Al punto que el pasado 16 de diciembre, de las 3:15 desde el registro de los legisladores, se tomaron más de 2:40 para los cambios del orden del día. Resolvieron 1, exhortarse a sí mismos el respaldo a reformas legales y constitucionales en materia de seguridad. La resulomanía inició con esta asamblea. Todos los días los cambios del orden del día, desperdicio de más de 1 hora para tratar cosas intrascendentes. Entre otras resoluciones aprobadas están también cuestionamientos al régimen venezolano, como respaldar las acciones internacionales contra el dictador Nicolás Maduro. Y en otra, el apoyo a la declaratoria de terroristas al Cártel de los Soles. Hubo resoluciones en rechazo a las acciones violentas en el paro de octubre y los intentos de desestabilización producto de esas jornadas. Otras 16 leyes han sido archivadas en este periodo. Con esos resultados de su labor, los legisladores regresarán después de fiestas el 5 de enero. La lucha contra el crimen organizado es el motivo principal para un encuentro entre el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. Kast arribará esta noche, aunque su agenda oficial comienza mañana. Diego Puente precisa que tiene previsto también tratar temas en materia comercial y de seguridad fronteriza. Los tentáculos del crimen organizado se nutren de las mismas variables en los 33 países de América Latina, del narcotráfico en primer lugar, y de delitos como la trata de personas, extorsión, minería ilegal, contrabando, tráfico de armas y la violencia sexual. Según la Oficina para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, ese impacto ocurre donde el Estado no logra consolidarse. Las redes criminales llenan el vacío ofreciendo una forma alternativa y a menudo violenta de gobernanza. Como consecuencia,
consecuencia, esos entornos están marcados por la pobreza, la informalidad, la corrupción institucional y la exclusión social, escenarios a los que Chile evita llegar. Por eso la inseguridad marcó la campaña presidencial de ese país. Porque los homicidios pasaron de 3 a 6 por cada 100.000 habitantes. Bajo ese marco, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, arribará esta noche a Ecuador. Este martes tiene previsto reunirse con el presidente Daniel Noboa para coordinar acciones que sirvan para combatir el crimen transnacional, que también motiva la migración ilegal. Entre lo que se busca está la posibilidad de crear corredores humanitarios entre la frontera de Ecuador y Perú. La canciller Gabriela Sommerfeld describió otros temas que se discutirán. Somos una región que por los mismos conflictos de seguridad y por la misma falta de oportunidades que afectan a todos nuestros países, nuestros ciudadanos se mueven de un lado a otro. Como contexto de esta reunión está el hecho de que Ecuador se ubica como el 6º país más peligroso del mundo, según la Organización Internacional Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados. Esa clasificación encuentra asidero en los datos de la Policía Nacional, que asegura que los asesinatos en Ecuador ya superan los 8.000 casos en lo que va del 2025. Eso convierte a este año en el más violento de la historia del país. Las actividades de minería ilegal se extendieron a nuevas jurisdicciones en la provincia de Azuay. El ejército destruyó campamentos en el cantón Siksik y Paul Romero informa que 1.500 militares estuvieron a cargo de esta operación. El ejército realizó nuevas operaciones en contra de la minería ilegal en la provincia de Azuay. Las actividades extractivas se extendieron a las jurisdicciones de Culebrillas, Gallos y Ayllón del cantón Siksik. La Fuerza Terrestre, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero, destruyó 16 campamentos clandestinos, bocaminas, una vivienda improvisada, 7 retroexcavadoras e incautó generadores eléctricos, 300 galones de combustible, clasificadoras de material aurífero. Según información oficial, la inhabilitación de los campamentos clandestinos y la destrucción de la maquinaria pesada generaron pérdidas por más de $1 millón a las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal en esta jurisdicción. Una persona fue detenida. Esta operación se realizó 15 días después de la ejecutada en el sector La Tormenta, en el cantón Camilo Ponce Enríquez de la misma provincia, otra zona de incidencia de actividades de minería ilegal en el sur del país. Desde noviembre, las Fuerzas Armadas intensificaron operaciones contra la minería ilegal en Azuay, cuando bombardeó campamentos y bocaminas en La Chonta, Cerro Negro y Tres Chorreras. En la operación denominada Tormenta de Fuego, participaron 1.500 soldados para recuperar el control de áreas tomadas por células vinculadas al grupo armado Los Choneros, según información oficial. Además de este grupo criminal, es responsable de otros delitos como tráfico de armas, drogas, extorsión y secuestro en las zonas de minería ilegal en Azuay, según informes de inteligencia militar. El gobierno prepara un nuevo régimen fiscal para el sector minero. Así lo señala el documento que emitió el Fondo Monetario Internacional, en el que fundamenta la aprobación de la 4ª revisión al acuerdo ampliado con Ecuador. En ese documento, la ministra de Economía afirma que se están revisando gastos tributarios y exenciones fiscales que son ineficientes. Sin embargo, no hay plazos para una medida de recorte en ese sentido. La 4ª revisión del acuerdo de facilidad de financiamiento ampliado para Ecuador que realizó el Fondo Monetario permitió el desembolso inmediato de $630 millones, luego de señalar que el avance del programa es sólido, que se ha cumplido con todos los criterios cuantitativos de desempeño y que se han logrado avances sustanciales en la implementación de los indicadores estructurales. En sus proyecciones, el Fondo Monetario señala que para 2026 habrá menos ingresos para el fisco, pero también un recorte en el gasto equivalente a 1,4% del Producto Interno Bruto. Y con ello, el FMI contempla que el próximo año Ecuador podría alcanzar un déficit fiscal cero. El documento recalca el compromiso del gobierno para prevenir la acumulación de atrasos internos, así como el acuerdo entre el Ministerio de Economía y el IES para establecer el procedimiento de liquidación de las obligaciones de salud pendientes. En las reformas estructurales, el Fondo Monetario señala que Ecuador está desarrollando con su asistencia un nuevo régimen fiscal para el sector minero que tendrá una simplificación del cálculo base de regalías para el oro y la plata, un marco sólido para implementar el ajuste soberano y mejoras en la supervisión institucional. También se afirma que en este diciembre se publicará un informe actuarial auditado externamente al sistema de seguridad social con datos hasta 2024.
Por su parte, el gobierno ratificó que está revisando los gastos y exenciones fiscales ineficientes, incluso en los contratos de inversión, para garantizar un mayor nivel de ingresos en el mediano plazo. Sin embargo, no se especifica cuándo tomaría la decisión de presentar una reforma que busque reducir el gasto tributario, que en 2025 se proyecta supere los 7.000 millones de dólares. Este año se importaron 22.7 millones de artículos navideños como focos, bombillos y árboles que llegaron sobre todo desde China. Aunque la cantidad de artículos aumentó, Luis Alfredo Zúñiga informa que el movimiento económico fue menor al del año pasado. Miles de locales en el país han llenado sus perchas de luces, guirnaldas, adornos, bombillos, figuras, árboles y más artículos navideños. El comercio aprovecha la temporada y por eso se preparó con meses de anticipación, trayendo desde el exterior millones de este tipo de productos, incluso desde enero. Según datos del Servicio Nacional de Aduanas, este año se importaron 22.7 millones de artículos navideños, superando los 20 millones que se importaron en el 2024, es decir, 13% más. La importación despuntó de mayo a octubre y fue septiembre el mes en el que más llegaron, 4.7 millones de artículos. Por mucho, China es el principal país de importación, 21.9 millones de unidades. Le sigue España con 495.000 y en tercer lugar está India con 79.000. Para el tema de la Navidad comienza desde 2 a 3 meses atrás, más o menos finales de agosto, comienzos de octubre. Aunque la cantidad de artículos navideños aumentó frente al 2024, el movimiento económico fue menor según el Servicio Nacional de Aduanas. En el 2024, la importación de luces, focos, árboles y demás representó 13.67 millones de dólares, mientras este año la cifra bajó a 10.12 millones. Los comerciantes indicaron a Televistazo que otro de los rubros grandes en esta temporada son los juguetes, que también se importan sobre todo desde China. Este año se ha vendido juguetes de alta gama. Se ha vendido los scooters de 200, de 300 dólares, motos eléctricas. Los comerciantes aseguran que terminado diciembre volverán a prepararse de inmediato para la Navidad del 2026. Seguimos con más noticias. Nueva masacre sacude al Cantón Durán. 5 personas fueron asesinadas la noche del domingo cuando sujetos encapuchados llegaron a un domicilio e irrumpieron en una vivienda en la que se desarrollaba una reunión familiar. Otra persona que estaba en el patio de la casa resultó herida. Con manchas de sangre por todas partes. Así quedó esta casa ubicada en la cooperativa 5 de junio de Durán, en la que al menos 8 personas festejaban el domingo el retorno al país de una familiar. La reunión se empañó a eso de las 6:30 de la tarde, cuando al menos 4 sujetos en 2 motos llegaron a este barrio con calles de tierra y polvo. 2 de ellos entraron a la vivienda y acribillaron a 5 personas. El papá, la hija, el yerno, la tía de la chica y una vecinita, creo 16, 17 años. Las víctimas fueron identificadas como Osvaldo Montoya, de 43 años, dueño de la casa, su cuñada Lidia Romero, recién llegada de Chile, su hija Marisol Montoya, de 23 años, y su yerno Javier Jiménez, de la misma edad. Además, una adolescente de 14 años, habitante del sector, que jugaba en una piscina instalada en el patio de la casa con otros 3 menores. Ella vivía al lado, más allácito. Aquí al frente, ahí vivía ella, de 14 años. En lo que estaban ahí reunidos, porque la cuñada había venido de otro lado. Gracias a Dios, habían 4 niños pequeños, no le pasó nada. Una fuente policial dijo a Televistazo que el crimen múltiple respondería a una retaliación entre las bandas Chone Killers y Latin Kings. Esta última habría amenazado de muerte al joven de 23 años, conocido con el alias de Maruri, quien aparentemente estaría involucrado en otros 3 asesinatos. Hasta el cierre de este reporte, la policía no se había pronunciado, ya que esperaba los resultados de varios allanamientos que implementó en busca de los responsables de esta última masacre, que vuelve a sacudir al Cantón Ferroviario. Al mediodía de este lunes se registró un ataque armado en pleno centro de Machala. Según la policía, 2 sicarios en moto interceptaron a un hombre que circulaba en un vehículo con placas
peruanas y abrieron fuego en su contra. La víctima bajó del carro e intentó huir, pero fue alcanzado por los disparos. En el parabrisas quedaron marcados al menos 7 impactos de bala. El ataque también dejó a un hombre y a una mujer heridos, quienes viajaban en ese vehículo. La policía confirmó que el fallecido registraba antecedentes por tráfico de combustible. Peces muertos, agua oscura y un olor que avanza con la corriente alertan a comunidades indígenas en Sucumbíos. En el cantón Xuxufindi, habitantes de la nacionalidad Secoya denuncian contaminación en el río del que dependen para alimentarse. Peces sin vida flotando y aguas oscurecidas por sedimentos marcan el escenario en el río Xuxufindi, en el cantón del mismo nombre, provincia de Sucumbíos. En la comuna San Pablo de Catesiaya, desde este fin de semana, habitantes a bordo de canoas recogen los cuerpos de bagres, zabaletas y palometas que descienden con la corriente y se acumulan en las orillas. A lo largo de 10 kilómetros del afluente, en una zona donde habitan alrededor de 600 personas de 2 comunidades de la nacionalidad Secoya, el agua se tornó oscura y desprende un olor putrefacto. En San Pablo de Catesiaya se concentra la mayor aparición de peces muertos. Según los habitantes, la contaminación se origina en el río Sucio y desemboca en el río Xuxufindi. Apuntan a una empresa extractora de aceite de palma ubicada a 15 kilómetros río arriba. Es la única empresa que está ahí, y entonces todo el río, o sea, el agua sucia baja por ahí. El olor es a palma podrida. Los comuneros aseguran que estos episodios de contaminación se repiten desde enero. En estas comunidades, las familias se abastecen directamente del río para alimentarse y realizar sus actividades diarias. Terminan los pescados y nosotros también de aquí, de este río, vivimos como ustedes viven, salen a comprar al mercado, así mismo nosotros también salimos a comprar acá en el mercado. Esto es para nosotros un mercado. La Dirección de Ambiente del municipio de Xuxufindi indicó que hará un recorrido junto con funcionarios del Ministerio del Ambiente para verificar el origen de la contaminación, pero aún no se ha realizado. Televistazo intentó contactar a la empresa señalada mediante llamadas telefónicas, pero hasta el cierre de este informe no hubo respuesta. Mundo. La cancelación de un programa de la cadena estadounidense de CBS desata controversia por una posible censura. El programa 60 Minutes realizó una investigación sobre la deportación de cientos de venezolanos hacia el Centro de Detención del Terrorismo de El Salvador. Estaba promocionado, pero nunca salió al aire. La reportera que lo realizó dice que se trató de una decisión política. La investigación sobre las deportaciones de inmigrantes indocumentados desde Estados Unidos hacia la prisión de máxima seguridad de El Salvador, hecha por el programa 60 Minutes de CBS, nunca salió al aire. Es extremadamente inusual que se detenga o postergue la publicación de una historia de este galardonado programa de investigación estadounidense, que ha estado al aire de manera ininterrumpida desde hace 57 años. En este caso, la historia mostraba testimonios de venezolanos que aseguraban que fueron enviados bajo engaño y sin orden judicial hacia la SECOT. Los encarcelaron y los torturaron. También cuestionaba la base legal detrás de la deportación, que se hizo en marzo aunque un juez lo prohibía y por la que el gobierno estadounidense pagó $4 millones a El Salvador por recibirlos. El programa fue cancelado horas antes de su transmisión. La editora en jefe de CBS News, Barry Weiss, dijo en un comunicado que la historia no estaba lista, que le faltaba contexto. Pero en un memo interno de la estación que se filtró a los medios, la autora del reportaje y experimentada corresponsal, Sherin Alfonsi, dijo que había sido revisado por 5 filtros, incluso por abogados, y que la cancelación respondía a una decisión política. El detonante habría sido la falta de colaboración del gobierno de Donald Trump en dicho reportaje. El equipo envió preguntas a la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional sin obtener respuesta.
Weiss insistió en que la nota necesitaba la versión oficial, pero Alfonsi denunció que es una manera de evitar que la historia se conozca. La cancelación del segmento ha desatado polémica por la posible censura a un medio de comunicación en el país de las libertades. Israel creará un comité especial para investigar los sucesos del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza. La comisión estará compuesta por expertos en seguridad, académicos en derecho y familiares de las víctimas, elegidos por el gobierno y la oposición. El primer ministro Benjamín Netanyahu se había negado a una investigación, pero ahora asegura que el comité será independiente y con poderes especiales. El ejército israelí y otros organismos de seguridad han sido cuestionados por las fallas de ese día que permitieron la entrada de militantes de Hamas que asesinaron a 1.200 personas y secuestraron a 252. La ciudad de San Francisco, en California, se recupera del apagón masivo que este fin de semana afectó a más de 130.000 abonados de una empresa distribuidora de energía eléctrica. Los problemas comenzaron durante la noche del sábado. El tráfico sufrió alteraciones por la falta de semáforos y miles de actividades fueron suspendidas incluso el domingo, hasta que poco a poco se empezó a restablecer el servicio. La compañía aseguró que algunos sectores seguirían sin luz hasta la tarde de este lunes. La Lotería Española sorteó esta mañana el premio gordo de Navidad. El número ganador recibió 4 millones de euros. El evento tuvo como sede el Teatro Real de Madrid. Familias enteras, vecinos de barrios, compañeros de trabajo y otros grupos se unen para comprar los boletos, por lo que cada diciembre hay muchísimos ganadores que luego se juntan en los establecimientos que vendieron los números afortunados a celebrar. El Plan General de Premios este 2025 repartió más de 2.200 millones de euros. Se calcula que 27 millones de españoles jugaron a la Lotería de Navidad este año. Este año Papá Noel visita la costa este de Estados Unidos y decidió repetir una actividad que es ya una tradición: bucear en el Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida. Al principio estuvo solo haciendo el recorrido. Luego se le unieron otros personajes de la época para visitar el fondo marino y especies como anguilas y tiburones. Santa y sus amigos buscan crear conciencia sobre la importancia del ecosistema de arrecifes de coral. Y volvemos con temas del país porque los centros comerciales de Quito registran una importante afluencia de clientes en plena temporada de compras navideñas. El movimiento se intensifica a esta hora tras el cierre de la jornada laboral, con horarios extendidos y mayor presencia, por supuesto, de la fuerza pública, de la seguridad. Nos enlazamos con Joel Vanegas para conocer cómo se desarrolla esta jornada de compras. Joel, ¿hasta qué hora aproximadamente estarán abiertos los negocios en ese punto? Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, cientos de personas siguen llegando a los centros comerciales del Centro Financiero de Quito. En este momento me encuentro en el Key Centro Norte. Como puedes ver, hay mucha cantidad de personas que han venido a realizar las últimas compras navideñas de la temporada. Llevan regalos, algo de comida, bebidas para la Nochebuena. El centro comercial, por ejemplo, ya está adornado desde hace algunas semanas para recibir a un flujo importante de personas. Vamos a ir recorriendo poco a poco para mostrarte cómo está la cantidad de personas y lo que van llevando a esta hora. Tú me preguntabas hasta qué hora se habilita prácticamente este centro comercial. Bueno, hasta las 10 de la noche, va a estar abierto normalmente, pasa abierto hasta las 9 de la noche, pero precisamente por la demanda que hay durante la temporada han ampliado el horario de atención hasta las 10 de la noche. Es por eso que estos días también va a estar abierto mañana, la noche del 24 también, hasta esta hora. Vamos a recorrer un poco, vemos la cantidad de personas que están comprando, diferentes regalos en esta temporada. Muchos pues salen realmente con bolsas llenas, preparando incluso también ese regalo que
lo regalan, bueno, en el trabajo, muchos hacen diferentes juegos, concursos y más, así que es un poco la realidad que se vive en esta zona. Alrededor de este centro comercial la recomendación al menos es de que mucha gente venga en metro. A una cuadra hay una estación de metro, porque para llegar a este punto el tráfico vehicular estuvo bastante intenso a esta hora, que son las 7:41 de la noche. Es por eso que la recomendación es utilizar el metro, que también está cerca a otros centros comerciales que a esta hora también realmente pasan completamente llenos, Juan Carlos. Sí, Joel, y sobre el tema de la seguridad, sabemos que la policía está organizando, por ejemplo, operativos alrededor de estos centros comerciales, no solo en Quito, sino también en distintos puntos del país, precisamente para garantizar algo de seguridad durante este periodo de compras. Sí, no solo alrededor de los centros comerciales, sino que el fin de semana también pudimos ver que en el centro histórico un contingente importante de policías y también de agentes de tránsito precisamente estaban verificando la seguridad y también el paso de muchos vehículos, de cientos y miles de vehículos que pasan por las calles. Es por eso que muchas personas han venido a este punto, al menos de forma segura. De todas maneras, la recomendación es obviamente que siempre vengan acompañados cuando van a realizar este tipo de compras, que se sabe que durante la época se gasta muchísimo. En estos centros comerciales también hay activaciones, por ejemplo, fotos con Papá Noel, se puede pedir un deseo y más. Es lo que la gente disfruta a esta hora, se toma fotografías y también actividades para toda la familia, especialmente para los más pequeños, Juan Carlos. Gracias, Joel, por tu informe. Reiteramos, estos centros comerciales estarán abiertos aproximadamente hasta las 9 de la noche o hasta las 10 de la noche en horario extendido, pero lo recomendable, amigos, es tener muchísimo cuidado y no dejar las compras para lo último. Vamos a una nueva pausa. Seguimos con más información, amigos. Estamos también en vivo por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. El aumento de gastos de esta época de fin de año incrementa la presión financiera sobre quienes mantienen un crédito hipotecario del BIES. Pocos clientes conocen, por ejemplo, que la entidad mantiene habilitadas 3 alternativas para ajustar las condiciones de estos préstamos mediante un simulador según la situación financiera de cada caso. María Gabriela Carpio las presenta. En estas fechas de alto consumo, cuando los gastos se multiplican, las personas que mantienen un crédito hipotecario sienten mayor presión para cumplir con su cuota mensual. En este contexto, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ofrece 3 alternativas de pago para reducir o modificar las condiciones del préstamo. Es una opción poco conocida por los afiliados, pese a que está disponible en la plataforma del banco. El usuario debe ingresar a www.bies.fin.es y seleccionar la casilla Arreglemos, donde se desplegarán 3 modalidades. Refinanciamiento. Aplica para quienes tienen dificultades de pago o han visto reducidos sus ingresos. Permite ampliar el plazo hasta 30 años para disminuir la cuota mensual. Reestructuración. Dirigida a deudas vencidas, cuando la mora supera los 180 días, siempre que no exista un proceso de coactiva. Innovación, para quienes están al día en sus pagos y buscan cambiar las condiciones originales del crédito, ya sea el plazo o el valor de la cuota. Tras escoger una de estas opciones, el usuario debe ingresar al simulador Arreglo de Obligaciones con su usuario y contraseña. Una vez completado el proceso, el sistema mostrará las nuevas condiciones del crédito. Si acepta, el afiliado firma la simulación y la envía al correo arreglemos@bies.fin.es. En caso de aplicar, el banco le indicará los documentos que deberá presentar en la agencia más cercana. Solo entre enero y noviembre de este año, el BIES entregó $439 millones en más de 7.100 créditos de vivienda. La Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Áchilas ordenó el reintegro del capitán Diego Peña a la Fuerza Aérea Ecuatoriana tras 12 años de litigio. El oficial ex jefe de seguridad de la esposa del expresidente Rafael Correa fue perseguido durante ese gobierno. Paul Romero sigue el caso. El capitán Diego Peña retornará a la Fuerza Aérea Ecuatoriana por orden judicial. Tras 12 años de litigio, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Áchilas ordenó su reintegro. Los jueces aceptaron el recurso de apelación presentado por Peña y dejaron sin efecto la resolución administrativa del Consejo de Generales Subalternos de la Fuerza Aérea, que en octubre de 2013 negó su reincorporación, pese a que la justicia ratificó su estado de inocencia en un proceso legal impulsado en su contra por el correísmo.
Con estos antecedentes, el tribunal ordena su inmediato reintegro en el término máximo de 20 días a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, al mismo grado en que se encontraba al momento de su baja. Dispone a la FAE que realice los cursos de forma inmediata para que sea promovido a los grados que corresponda de acuerdo a las normas y reglamentos militares. En este caso, los jueces consideraron la vulneración de 3 derechos: seguridad jurídica, debido proceso, derecho al trabajo, pero no ordenó el pago del sueldo que no percibió estos años. Peña Herrera denunció en la justicia que fue perseguido por el correísmo cuando fue parte del grupo de seguridad presidencial y se desempeñó como jefe de seguridad de Anne Malherbe, esposa del expresidente Rafael Correa, durante 18 meses, de enero de 2007 a julio de 2008. Fue procesado en 2011 tras un informe de Contraloría por uso indebido de municiones en un polígono de tiro en Napo. Sin sentencia ejecutoriada fue dado de baja de la FAE y en 2017 el Tribunal Penal de esa provincia lo declaró inocente. Este lunes el gobierno nacional y el sector de transporte retomaron las mesas de seguridad. En esa reunión acordaron implementar nuevos patrullajes para garantizar la seguridad en los ejes viales más peligrosos del país. Luego de aproximadamente 2 meses se retomaron las mesas de seguridad entre el gobierno nacional y el sector del transporte público del país, con el compromiso de reforzar la seguridad en los ejes viales a nivel nacional. De acuerdo a lo que manifestó el Ministerio del Interior, en los 25 ejes que se han priorizado la seguridad, se ha logrado reducir el índice de criminalidad en al menos 15 de estas vías. Una percepción diferente tienen los transportistas del país. Sin embargo, las acciones se anunciaron a partir de enero del próximo año. Sobre el tema de seguridad de las vías, les he manifestado que espero que no más allá de la primera y segunda semana de enero vamos a incrementar el parque automotor de la policía por cerca de 350, 400 vehículos que van a entrar a trabajar. Gran parte de ellos va a estar trabajando en las carreteras del país, al igual que motos de tránsito que van a estar trabajando justamente para dar seguridad. Nosotros sabemos de que este no es un problema que puede subsanarse de la noche a la mañana. Necesitamos que el gobierno vaya también redoblando esfuerzos y para ello nosotros en la mesa de seguridad logramos los primeros 124 patrulleros de carreteras. Hoy se habla, el ministro habló que hay una nueva flota vehicular que va a ser incrementada por el tema de la seguridad vial. Hay más de 400 motos que se están adquiriendo que también van a redoblar estos esfuerzos de control en ciudades y en carreteras. Respecto a la compensación económica que se ofreció a los transportistas desde el alza del diésel, se aseguró se está cumpliendo a cabalidad. No obstante, esto se hará hasta febrero o marzo del próximo año, para lo cual la ministra de Gobierno, Natalie Morillo, aseguró ya se está trabajando en un informe. 4.5 millones de dólares es el monto que destinará el gobierno para enfrentar la emergencia fitosanitaria declarada por 6 meses en el sector bananero ante la presencia de Fusarium raza 4 tropical. Agrocalidad asegura que la respuesta está bajo la coordinación del COE nacional y explica por qué la alerta no se emitió desde septiembre pese a las sospechas. María Gabriela Carpio informa además que este hongo no afecta al consumo de la fruta. Con el hongo Fusarium ya confirmado en la provincia de El Oro, los controles se centran en la finca del Cantón Santa Rosa, donde se identificaron 12 plantas contaminadas dentro de un perímetro de 4.000 metros cuadrados. Allí desde septiembre pasado la autoridad sanitaria, Agrocalidad, mantiene un cerco técnico para evitar que el hongo se expanda a otras zonas productivas. Los focos... Dani Morales, director ejecutivo de la entidad, explica que la emergencia fitosanitaria no se declaró de inmediato, porque hubo que completar un proceso de verificación que incluyó pruebas en laboratorios nacionales y una contramuestra enviada a Sudáfrica. Nosotros no podemos actuar ante una sospecha con una emergencia a nivel nacional. Los resultados del laboratorio de Sudáfrica, que tiene renombre a nivel mundial, fueron los principales también para poder tener este habilitante para declarar una emergencia. Agrega que el brote permanece focalizado en esa finca y hasta ahora no existen indicios de diseminación. La zona se mantiene vigilada con drones y un despliegue de 50 técnicos. El radio de vigilancia se extiende 5 kilómetros alrededor del predio afectado. La fruta no se ve afectada por el hongo, la fruta no contiene el hongo y el consumo humano de esta fruta es totalmente libre de riesgo. No tenemos una afectación ni en el precio ni en la producción. La emergencia, que tendrá una duración inicial de 6 meses, se aplica a escala nacional y permite reforzar controles en todas las zonas productoras de banano, plátano y otras musáceas.
Entre las medidas está la instalación de 35 puntos de desinfección, especialmente ante la llegada del invierno, en provincias clave como El Oro, Guayas y Los Ríos. Según datos oficiales, desde septiembre se han invertido más de $200.000 en vigilancia y control, y durante la emergencia se prevé una asignación adicional de $4.5 millones. Además, se activó un protocolo de alerta a través del EQ 911, que permite intervenir de forma inmediata ante cualquier caso sospechoso. Supergripe. Es necesario cuidarse. La confirmación de la variante AH3N2 de la influenza, también conocida como supergripe, mantiene en alerta al país por su elevada capacidad de contagio. Sus síntomas más intensos y el riesgo de complicaciones graves, especialmente en personas con enfermedades preexistentes, han reforzado el llamado a la vacunación. Pero, ¿qué hacer en caso de contagio? Tenemos la respuesta. Una nueva variante de la influenza, la H3N2, conocida como supergripe, ha generado alerta por su alta capacidad de contagio y mayor agresividad. Los síntomas más agudos hacen el calificativo, en definitiva, supergripe, porque te manda a la cama más tiempo. Esta variante presenta nuevas mutaciones que la hacen más fuerte y que se adapta más rápido a nuevas personas. Durante esta época del año es habitual la circulación de gripes e influenza. Sin embargo, al tratarse de una nueva variante, el sistema inmunológico no está adaptado para enfrentar el virus. Por eso, la principal medida de protección es la vacunación. Una vez contagiado, los síntomas son similares a los de una gripe común, pero más intensos. Fiebre, escalofríos, sudoración, cansancio y dolores musculares. Si es que tienes síntomas, aíslate. Si tienes síntomas, quédate en tu casa, evalúate, hidrátate. Existen antivirales para el tratamiento que deben administrarse en dosis adecuadas y bajo supervisión médica. Las autoridades de salud advierten que en ciertos pacientes con condiciones preexistentes, la enfermedad puede llegar a ser mortal. Pacientes crónicos puede agravarse. Una de las cuestiones que puede terminar con el paciente es una neumonía agresiva. El primer caso de la nueva cepa se confirmó en el austro del país el pasado 20 de diciembre. Y precisamente la demanda de vacunas contra la influenza aumenta en Ecuador. Hasta ahora, 772.000 personas ya se han inoculado. Casi la mitad lo hizo este domingo, es decir, ayer. El Ministerio de Salud asegura que el abastecimiento está asegurado. Veamos. La segunda jornada del vacunatón de este domingo dejó claro que tras confirmarse el primer caso de la variante K de la influenza AH3N2 en Ecuador, el interés por vacunarse aumentó. Según cifras del Ministerio de Salud, hasta la mañana de este lunes, 772.700 personas ya se han inoculado contra la influenza en todo el país. La campaña empezó el 29 de noviembre. Ese día, según el ministerio, solo se aplicaron 671 dosis. Pero 15 días después, el domingo 14 de diciembre, hubo el primer vacunatón y la cifra subió a 56.495 dosis. Sin embargo, después de conocerse la llegada de la supergripe al país, la siguiente jornada, la del domingo anterior, la gente acudió en masa. La cifra de vacunados subió a 316.845 en un solo día. Es decir, que solo este domingo se aplicaron el 41% del total nacional. Guayas, seguida de Pichincha y Manabí, son las tres provincias con mayor cantidad de personas vacunadas. El Ministerio de Salud asegura que tiene las dosis necesarias. Se adquirieron 680.000 pediátricas y 3.9 millones para adultos. Es decir, un total de 4.580.000 vacunas. Y no se ha contemplado adquirir más. Es suficiente porque realmente, como ya lo ha explicado la autoridad, esta influenza no es más grave, no es como en el COVID, previene las formas graves de influenza que está
en todos los países del mundo se da para los grupos priorizados y ese es el objetivo nuestro. Las dosis llegaron a Ecuador en 3 vuelos. El último aterrizó el sábado. Este lunes, la vacunación continúa en los 1.900 centros de salud del país. Así se observó en un recorrido hecho por Televistazo, tanto en Quito como en Guayaquil. Hay mucha gente que está esperando y como usted verá, la cola es bien grande. Hay que tener un poco de paciencia, ¿no? El ministerio señala que si por la demanda las dosis disponibles en algún punto se acaban, lo reabastecen de inmediato. Con 1 horita, 2 hasta que llegue mi nueva distribución de vacuna, sin el biológico, pero el biológico existe. De momento no existe fecha para un siguiente vacunatón. 10.000 cirugías menos se han realizado en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante este año. Especialistas atribuyen esta reducción a la crisis del sistema de salud que enfrenta desabastecimientos críticos en las casas de salud. Carla Delgado amplía esta información. Los hospitales de la Seguridad Social registraron una disminución en el número de cirugías realizadas durante este año. Mientras que en 2024 se efectuaron 163.580 intervenciones quirúrgicas, en lo que va de 2025 se han realizado 153.274, es decir, 10.306 cirugías menos. Aunque el Hospital Carlos Andrade Marín en Quito continúa siendo el que más cirugía realiza a escala nacional, también evidencia una reducción. En lo que va de 2025, ha efectuado 14.471 intervenciones, frente a las 16.521 realizadas en 2024. Una situación similar se evidencia en el Hospital Los Ceibos, en Guayaquil. Este año se han operado 14.127 pacientes, mientras que durante 2024 la cifra alcanzó las 16.150 cirugías. En el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga en Cuenca, la realidad no es distinta. El número de operaciones pasó de 9.631 en 2024 a 8.256 en lo que va de este año. Según el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, la disminución de cirugías no responde a una menor incidencia de enfermedades, sino que es consecuencia directa de la crisis del sistema de salud público, que ha reducido la capacidad operativa de los hospitales. En el tema de falta de presupuestos para la salud y por supuesto de la muy mala gestión, pésima gestión en el tema de compra de insumos, medicamentos. Aquí no solamente hablamos de medicamentos, dejémosles a un lado, aquí el tema de insumos para el tema de cirugías. Todo lo que se necesita para una cirugía, por decirle algo, desde gasas hasta hilos de sutura. Y no solo que se ha operado a menos pacientes, sino que también ha aumentado la lista de cirugías represadas. Hasta septiembre, de acuerdo con un informe del IES, alrededor de 15.000 personas permanecían en lista de espera para ser intervenidas quirúrgicamente. No ha habido sino esta idea de mantener un estatus de medicina curativa o de unas políticas de Estado que sean de tipo curativa. No ir a lo que se pretende en realidad, que haya prevención, promoción, atención primaria en salud. Las cirugías más demandadas corresponden a cirugía general, seguida de traumatología, ginecología, obstetricia de alto riesgo y urología. Hasta el momento el IES no ha emitido explicaciones oficiales ni ha informado cómo reducirá la lista de espera. Tampoco se han designado voceros. Según indicaron, las nuevas autoridades se encuentran en proceso de transición. Judicatura. Godoy a rendir cuentas. La Asamblea Nacional resolvió convocar al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, para que explique presuntas irregularidades en la función judicial. La sesión deberá llevarse a cabo como máximo hasta el 29 de diciembre, en pleno periodo de vacancia legislativa. Joel Vanegas amplia la información. El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió este domingo convocar de forma presencial e indelegable al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, para que explique las denuncias en su contra. 142 de 143 legisladores presentes apoyaron esa decisión sobre una moción presentada por el legislador Andrés Castillo de ADN. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado
Estado, inicie todo un proceso de fiscalización en torno a lo que está pasando en estos casos que han sido de dominio público. La comparecencia no será inmediata y en la práctica se realizará en enero, una vez que hayan pasado las fiestas navideñas y de fin de año y concluya la vacancia legislativa. Asambleístas de la Revolución Ciudadana y de Reto plantearon que Godoy debe comparecer de forma inmediata. Para mí debe ser en 48 horas. Creo que si es necesario suspender la vacancia que en este momento nos ha dispuesto el CAL, hay que hacerlo. Otto Vera cuestionó el sistema de justicia y Viviana Veloz pidió que también comparezca el juez Carlos Serrano, quien denunció las presiones del Consejo de la Judicatura para no sentenciar a un narcotraficante. El Consejo de la Judicatura no ha dado la talla de manera institucional para afrontar la crisis jurídica, judicial que vive el Ecuador. Hoy es necesario activar un juicio, una solicitud de juicio político al señor Mario Godoy, así como también a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La resolución aprobada ordena el inicio de un proceso de fiscalización y seguimiento a Mario Godoy y sobre su intervención ante la Asamblea, la fecha exacta y hora las definirá el presidente Nils Olsen. El camino de Mario Godoy hacia la presidencia del Consejo de la Judicatura estuvo marcado por polémicas, cuestionamientos y maniobras de varias autoridades del Estado. Pese a todo, resultó favorecido en 2 procesos de selección. Jacqueline Rodas nos cuenta más. La primera imagen pública de Mario Godoy data de 2014, junto a los hermanos Juan Pablo y Eduardo Larrea, dando explicaciones sobre la retención de 3 aviones por parte de la DEA en Estados Unidos. Tiempo después, ambos fueron detenidos por narcotráfico. Luego, Godoy pasó por cargos públicos de mediana jerarquía, hasta que en junio de 2024, la Corte Nacional de Justicia, con José Swing a la cabeza, incluyó a Mario Godoy en la terna para que termine el periodo de Wilman Terán, detenido y condenado en el caso Metástasis. Godoy no ganó. El Consejo de Participación eligió a la académica Dunia Martínez, pero antes de ser posesionada, operó el correísmo para tumbar la designación y nombrar a Godoy. En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Pamela Aguirre, Sofía Espín y otros legisladores de la Revolución Ciudadana pusieron contra las cuerdas al presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, y a la vicepresidenta Michelle Calvache, para que den paso a una nueva votación. Yo quiero que me lo diga a mí como presidenta de la Comisión de Fiscalización. ¿Se va a permitir la reconsideración de la votación, sí o no? En la noche el plan se concretó, pese a un informe jurídico que indicó que solo pueden reconsiderar la votación los consejeros que estuvieron en la sesión original. El correísta Augusto Verduga abandonó su licencia de paternidad, acudió al pleno y mocionó la presidencia de Godoy. Considero que él es el postulante más idóneo. Godoy obtuvo los votos y fue posesionado, aunque luego pagó mal al correísmo, según se supo por los audios del caso Ligados. Yo perdí mi licencia de paternidad para un tipo que ni siquiera nos contesta el teléfono. O sea, estamos en la lona. Es un tipo entregado al gobierno, Godoy, entonces. Este primer nombramiento de Godoy era solo por 6 meses, pero se quedó de largo. El primer mandatario, Daniel Noboa, bloqueó el proceso para la designación del Consejo de la Judicatura definitivo. Se guardó la terna del vocal del Ejecutivo, pese a los pedidos de que cumple el plazo. Luego se vio que la demora tuvo como objetivo nuevas maniobras para que Mario Godoy se quede por 6 años al frente del organismo. Pero eso era imposible, ya que el titular sale de la terna de la Corte Nacional y José Swing no incluyó a Godoy, pero vinieron una serie de acciones para lograrlo. El Consejo de Participación se tumbó un nombre de la terna de la Corte, pero Swing negó que Godoy lo vaya a reemplazar. O sea, candidato suyo no es. ¿No? ¿De los otros magistrados? No lo sé. Sin embargo, se cumplió todo lo que por meses se dijo en los pasillos de la Corte, la Judicatura y la Presidencia de la República. Mario Godoy fue incluido en la terna. El proceso de selección fue cuestionado. Un colaborador de Godoy y ex asesor de Fausto Jarrín formó parte de la comisión que evaluó a los concursantes. Y pese a que Mario Godoy fue el que más impugnaciones recibió, no dieron paso a las audiencias. Los impugnantes lo acusaron de defender a narcotraficantes, abusar de sus facultades
funciones como presidente temporal de la Judicatura al participar en operativos de detención, favoritismo al dejar caducar un proceso disciplinario contra Fabián Favara, hoy vocal de la Judicatura, falta de independencia por tener un vínculo estrecho con el actual gobierno e intromisión en la justicia en el caso Pendrive. Investigación penal abierta por la denuncia de la jueza Nubia Vera, quien dijo que Godoy la presionó para que falle en contra de la entonces vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Así se consiguió el objetivo. Mario Godoy fue posesionado como presidente del Consejo de la Judicatura hasta 2031. Continuamos con más noticias. La tasa de fiscalización minera ha recaudado en lo que va del año cerca de 3.2 millones de dólares, muy por debajo de los 13 millones de la meta que se planteó el gobierno. Además, los altos impuestos obligaron a concesionarios mineros a suspender sus actividades. Veamos. Cuando el gobierno hizo el anuncio de la creación de la tasa de fiscalización minera, dio una cifra sobre lo que esperaba recaudar hasta diciembre para financiar el control de la minería ilegal. Esta tasa significará 229 millones de dólares destinados a fortalecer el control y la vigilancia. Se dispuso 2 pagos semestrales con plazo hasta el 31 de enero del 2026, con lo que se esperaba casi 13 millones de dólares de recaudo en este año. Pero no sobrepasan los 3.2 millones de dólares, muy por debajo de la meta que el gobierno esperaba. Pero no solo eso. Concesionarios mineros en explotación como la canadiense Aurania Resources, que operaba desde 2017, suspendió sus actividades porque el pago del impuesto para combatir la minería ilegal le costaba 24.1 millones anuales. Otros pequeños y medianos concesionarios están a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional, ante la que pusieron una demanda de inconstitucionalidad, antes de saber si devuelven o no sus concesiones al Estado. El nuevo impuesto cobrado a las mineras aún no surte efecto. La minería ilegal se expande por el país, sacando minerales incluso cerca a puntos de control del Ministerio de Ambiente en Napo. Mundo. China condena la incautación de barcos petroleros frente a Venezuela por parte de Estados Unidos. Asegura que se está violando el derecho internacional. Hasta ahora son 3 las embarcaciones intervenidas en aguas del Caribe. Cada una lleva 2 millones de barriles de crudo y estas operaciones son parte del bloqueo de Donald Trump para presionar al régimen de Maduro. China es el principal destino del petróleo que sale de Venezuela. A ese mercado van más de 700.000 barriles por día en pago de préstamos e inversiones. Y según Estados Unidos, utilizan barcos de la llamada flota fantasma para eludir sanciones de Occidente. Son naves que ocultan sus verdaderos nombres o van con banderas cambiadas. Este fin de semana, la Guardia Costera abordó el carguero Centuries y también el Vela 1. El primero iba con destino a China, el segundo iba a Venezuela a cargar petróleo. Cada uno de estos barcos lleva hasta 2 millones de barriles. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China advierte que la práctica estadounidense de confiscar arbitrariamente buques de otros países constituye una grave violación del derecho internacional. China se opone a sanciones unilaterales que además no tienen autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Venezuela califica estas acciones como piratería, robo y secuestro de embarcaciones por parte de Estados Unidos, en operaciones que se enmarcan en la ofensiva para debilitar al régimen de Nicolás Maduro, al que además acusan de terrorismo y narcotráfico. Y en ese sentido, los ataques de las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe dejan hasta ahora 28 supuestas narcolanchas destruidas y 108 tripulantes muertos. Un general de Estado Mayor de Rusia murió en Moscú en un atentado cuando un explosivo que fue instalado en su vehículo estalló. La investigación está dirigida contra los servicios de inteligencia ucranianos en medio del recrudecimiento de la guerra y nuevos esfuerzos diplomáticos para acordar un alto al fuego. El auto del jefe de la Dirección de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia quedó destruido en un estacionamiento a pocos metros de su casa en el sur de Moscú. Ocurrió esta mañana cuando el general Fanil Servarov se disponía a salir.
El estallido le provocó severas heridas y luego la muerte. Otros vehículos también quedaron afectados. La vocera del Comité de Investigaciones de Rusia, en una declaración de prensa, dijo que los expertos están analizando varias posibilidades sobre el asesinato. Una de ellas, que el crimen fue orquestado por los servicios de inteligencia ucranianos. Zarbarov fue incluido en 2022 en una lista de enemigos de Ucrania y es por lo menos el tercer oficial ruso asesinado con explosivos. Antes fueron Yaroslav Moskalik, subjefe del mando de operaciones, e Igor Kirillov, responsable de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia, muerto en diciembre del año pasado. Ocurre en medio de nuevas gestiones diplomáticas en el camino de establecer un alto al fuego en Ucrania. Estados Unidos acogió diálogos por separado con las delegaciones este fin de semana en Miami. El enviado del Kremlin, Kirill Dmitriev, dijo que las conversaciones avanzan de forma constructiva. Desde Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advierte que mucho dependerá de la postura de Estados Unidos luego de las conversaciones con los rusos, que no han detenido la ofensiva militar en Ucrania y en horas recientes anunciaron que han tomado control de otras ciudades en los alrededores de Kharkov y de Donetsk, en el este del país, en una guerra próxima a cumplir 4 años en febrero. La Navidad se acerca y en el Polo Norte aumenta el movimiento. En la región Laponia finlandesa, cientos de personas visitan diariamente la villa de Papá Noel. Ahí, el hombre de barba blanca y traje rojo lee las listas de deseos de niños del mundo. Entre las montañas y bosques nevados del extremo norte de Finlandia está la residencia oficial de Papá Noel. Se llama la Villa de Santa y en diciembre es su época más movida. Cientos de visitantes llegan a diario, pasean en trineos, le dan de comer a los renos y recorren las fábricas de juguetes. Pero el lugar donde hay mayor actividad es en el taller de Papá Noel. Ahí llegan millones de cartas que son leídas cuidadosamente por el hombre de barba blanca y traje rojo junto a sus ayudantes. Sobre las peticiones dice que los niños no solo desean juguetes. Es muy importante recordar que los niños son sabios, son inteligentes y piden, por ejemplo, tiempo con sus padres, dice. Y cuenta el secreto para recibir los obsequios. Se rumoraba que decía que debería ser amable y atento todo el tiempo, pero eso no es posible. Solo intenta dar lo mejor de ti y con eso será suficiente. El mensaje de Papá Noel y todos los que viven en la villa del Polo Norte es de unidad. Piden que en esta Navidad cada quien se tome un momento para pensar cómo podemos vivir en paz en este mundo que es nuestro hogar. En Guayaquil, los centros comerciales lucen con una gran demanda en sus locales por Navidad y por esta razón algunos han decidido extender también sus horarios de atención. Luis Alfredo Zúñiga se encuentra a esta hora en el norte de Guayaquil y nos tiene más información precisamente de estos horarios que se van a extender y también cómo está el ambiente. Luis Alfredo, te escuchamos. Juan Carlos, amigos, muy buenas noches. Sí, en efecto, son ya a esta hora las 8 de la noche, ya con 25 minutos, y estamos en el Mall del Sol, en el norte de la ciudad. Realmente el movimiento es bastante grande. Por ejemplo, solo en este punto, si en un mes normal llegan 1.8 millones de personas, durante el mes de diciembre eso llega a 4 millones o más. Eso, por supuesto, ha obligado a tomar algunas medidas por parte de los centros comerciales, incluyendo acá el Mall del Sol, como indicamos, en el norte. Los horarios se han extendido desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Eso ya se está dando en esta jornada, se va a repetir mañana 23 de diciembre y algo adicional que ha tomado, por ejemplo, en cuenta este centro comercial es que esto se suma a que el parqueo del centro comercial es totalmente gratis. Por ello, nosotros que estábamos haciendo un recorrido previo a esta salida en vivo con ustedes, los parqueos estaban básicamente llenos. Es muy complicado conseguir un estacionamiento. Pero este no es el único establecimiento, el único centro comercial que tiene esta extensión de horarios. Por ejemplo, los diferentes riocentros que acá entre Guayaquil y San Borondón tienen más de 5 puntos, también se extienden desde las 10 de la mañana hasta la medianoche. Desde las 10 de la mañana hasta la medianoche para poder atender a los millones de usuarios que llegan durante todo el mes, y son miles en cada día, incluyendo este 22, y seguramente se va a repetir el 23
3. Otro centro comercial, esto es en San Brondón, como el Vilas, también se extiende hasta las 10 de la noche. En los diferentes locales y establecimientos, que solo en este centro comercial son más de 300, entre locales e islas, prácticamente en todos hay fila. Y así como hablábamos en semanas anteriores que quizás los electrodomésticos y la tecnología era lo más demandado en las tiendas, ahora en diciembre los locales que tienen la mayor cantidad de personas son los que venden diferentes artículos de ropa. Son los más abarrotados ya a esta hora de la noche, 8:49 minutos. Alejandra, el movimiento y las medidas que toman los centros comerciales para atender a los miles que llegan cada día. 8 de la noche con 27 minutos. Gracias, Luis Alfredo. Es importante comprar en lugares que mantengan el resguardo hasta tarde, durante los horarios extendidos de atención que ya nos informaba Luis Alfredo, hasta la medianoche. Y la magia de la Navidad no llega sola. Cientos de voluntarios llevan sonrisas y alegría a niños de todo el mundo. Jorge Luis Vaquerizo nos cuenta más. La magia de la Navidad no es suficiente en esta época. Miles de rescatistas, aventureros, salvavidas, bomberos y policías apoyan a Papá Noel por el mundo para no llegar tarde y brindar sonrisas a los más pequeños. En la ciudad de Saku, Japón, Papá Noel llegó desde las alturas en globo aerostático a un campo agrícola. Se tomó unos minutos para entregar regalos y tomarse fotos con los niños en una escuela local. En la capital de Croacia, Zagreb, cuerdas, cascos y disfraces de Santa reemplazaron el trineo y los renos de esta Navidad. Un equipo de espeleólogos, científicos que investigan el mundo subterráneo, bajaron en rapel para sorprender a los niños en una mañana navideña solidaria. Los científicos usaron su destreza y su espíritu navideño para bajar desde el techo y entregar los regalos a los niños por sus ventanas. En Huelva, España, Papá Noel subió en una escalera mecánica a la planta de pediatría del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, con apoyo del Cuerpo de Bomberos de la ciudad. Los niños y sus familias sonrieron al ver a Santa aparecer por sus ventanas y entregarles regalos o caramelos. Pero no fue todo. Santa, con un séquito de bomberos, recorrió los pasillos del hospital para visitar a los enfermos y levantarles el ánimo, bajo la mirada emocionada y agradecida del hospital sanitario. En Asegem, Bélgica, cientos de niños de todo el pueblo esperaron a San Nicolás, los Reyes Magos, en un campo que se hizo de helipuerto. Los niños emocionados se reunieron en un salón para escuchar las aventuras navideñas de Papá Noel. La jornada estuvo marcada por dulces, juegos y bailes. En América, Papá Noel dio un paseo en bicicleta por las favelas de Río de Janeiro. El altruista llevó regalos, dulces y magia a los niños que viven en uno de los lugares más pobres y peligrosos de Brasil. Y en Barranquilla, cientos de niños disfrutaron del pesebre móvil de la policía colombiana. Papá Noel, elfos, Reyes Magos y uniformados acompañaron el nacimiento que recorre los rincones más vulnerables de Colombia. Así, las familias pueden disfrutar de un momento de fe, paz y alegría con novenas, música, cariño y regalos. Cambiamos de tema ahora para contarles que 393 especies vegetales no nativas de Ecuador fueron registradas por estudiantes de 14 instituciones educativas del país. Vanessa Robles nos cuenta que los participantes identificaron y fotografiaron las plantas para poder publicarlas en un inventario nacional. ¿Sabías que existe una flor que tiene la capacidad de ahogar a varias especies, incluyendo a la flora nativa? Lo que comenzó como una actividad escolar se volvió una experiencia ambiental para 119 alumnos de primero y segundo de bachillerato. La consigna fue documentar especies vegetales no nativas con sus celulares y cámaras fotográficas. Para lograrlo, fueron capacitados para identificar y diferenciar características de cada especie. Y así lo hicieron. Durante una semana, guiados por investigadores, lograron 2.555 observaciones de 393 especies en estado silvestre y cultivado en al menos 11 provincias. Aprendí mucho, aprendí de métodos de investigación y de colaboración con mis compañeros y cosas de plantas que no sabía antes. Se trata del programa anual Desafío Naturalista Estudiantil 2025, organizado desde 2018 por el Instituto Nacional de Biodiversidad y Navío, que esta vez tomó como referencia una publicación científica para la elaboración de una guía temática en la plataforma
plataforma iNaturalist, página web donde constan todos los registros y ya están disponibles para cualquier usuario. El cambio es notable. Ahora ya conocen cómo investigar de una forma más adecuada o más a fondo. En la categoría mayor número de especies registradas, la unidad educativa Mitad del Mundo, ubicada en la provincia de Pichincha, obtuvo el primer lugar con un total de 184 especies. También hubo categorías Mejor Registro Fotográfico y Mejor Proyecto de Investigación. Los participantes recibieron capacitaciones sobre especies introducidas, su impacto en los ecosistemas locales y efectos en el cambio climático. La temporada de calor de este mes provoca que los enjambres de abejas sean más frecuentes en las ciudades, especialmente en la región de la sierra. Las autoridades recomiendan no acercarse ni perturbarlas y solicitan también llamar a emergencias para que sean retiradas. Diego Puente explica más detalles de este tema. La presencia de enjambres de abejas en centros poblados, sobre todo en ciudades de la sierra, ha aumentado esta temporada seca. La unidad de policía ambiental indica que atiende de 4 a 6 llamadas de auxilio cada día para retirar estos insectos de parques, paredes, vehículos y edificios. En esta emergencia en el centro de Quito, la policía retiró este enjambre en 30 minutos. 3 técnicos utilizan ropa protectora con traje, velo, guantes y botas para evitar picaduras y un ahumador para tranquilizar a las abejas. Se les rocea con agua para evitarles que vuelen y todo el núcleo pueda ser rescatado. Y hay unos núcleos de transporte en los cuales se les coloca a las abejas y posterior se hace una transhumancia, es decir, una reubicación, un lugar más tranquilo y donde no se vaya a afectar la seguridad de las personas. Los enjambres son grupos de hasta 2.000 abejas que están de paso. Es decir, salieron de su colmena y se dirigen a otro punto lejos de la ciudad, pero se detienen a descansar o alimentarse. No son peligrosos y la policía hace un llamado a la ciudadanía. No acercarse mucho al enjambre, no tratarles de golpearles ni lanzarles piedras o palos. Las abejas cambian de hogar debido a la falta de alimento por escasez de flores, al aumento de calor dentro de las colmenas que obliga a un grupo a formar otra, o coincide con la temporada de nuevas reinas, que también provoca cambios al interior del panal. Desde hace 6 meses, la Policía Ambiental ha acudido a 142 llamadas de auxilio, solo en Quito. Pero este fenómeno es regional. En toda la sierra será común verlas movilizarse en grupo. En caso de observar un enjambre que se haya posado cerca de un sitio poblado, debe llamar al EQ 911. El municipio de Quito aprobó el nuevo mecanismo de cobro de la tasa de recolección de basura. La sesión del Consejo Metropolitano estuvo marcada por críticas del correísmo al gobierno nacional, que obligó la aplicación de esta medida tras separar ese rubro de la planilla de luz. La explicación con Patricio Díaz. La recolección de basura se cobrará en la planilla de agua potable, así lo decidió el Consejo Metropolitano de Quito. Con 14 votos a favor y 2 en contra, se aprobó en segundo debate este nuevo mecanismo de pago. El correísmo cuestionó que el gobierno los haya llevado, dicen, a cambiar el cálculo porque decidió eliminar este cobro de la planilla de luz. El alcalde fue uno de los críticos. ¿Qué había detrás? Había un deseo de afectar a esas alcaldías. Nunca tuvimos esa respuesta. El concejal Wilson Merino votó en contra. Dice que el vincular el pago al agua potable hace que ya no guarda relación con el servicio que presta. No explican cómo el consumo de agua puede ser un indicador legal del servicio de recolección de basura. Con ello se mantiene una ilegalidad que pone en serio riesgo la constitucionalidad de este tributo. Al final, los quiteños pagarán la recolección de basura divididos en 4 segmentos: residencial, comercial, industrial y de espacios de uso colectivo. Dentro de ellos hay 26 grupos para el pago. En el caso del residencial son 10 rangos que van de 0,13 centavos a 90 centavos, dependiendo de la cantidad de metros cúbicos de agua que consuma al mes. La familia promedio ecuatoriana, que son mamá, papá, 2 hijos, estos básicamente pagarán lo mismo. En sectores donde tenemos piscinas, donde tenemos grandes cisternas, ya estamos hablando de que estamos consumiendo más agua y seguramente la tasa será mayor. Habrá además exoneraciones. En un 50% las personas con discapacidad y en un 50% las personas adultas mayores de 65 años. Cuenca cobrará esa tasa usando el promedio del consumo eléctrico de los últimos 6 meses para cada usuario. Y hay otros 39 municipios que deben confirmar la nueva forma
en que recaudarán este servicio. Y ahora vamos a revisar la información científica y tecnológica. La NASA celebra 25 años de la Estación Espacial Internacional con un video que muestra el recorrido en su interior. Además, les contamos que llegan nuevos emojis a los teléfonos Android. Veamos cuáles son en la siguiente nota de Ana María Palacios. Tesla presentó en Berlín su robot humanoide Optimus con una demostración en un centro comercial, donde el robot caminó de forma autónoma, interactuó con el público y llamó especialmente la atención al servir palomitas de maíz a los asistentes, mostrando su capacidad para realizar tareas cotidianas, con precisión y reforzando el interés por los avances de la compañía en robótica e inteligencia artificial. Llegan nuevos emojis de WhatsApp a los teléfonos Android, entre los que destacan la cara distorsionada, la nube peleadora, la orca, la criatura peluda, el trombón, el deslizamiento de tierra y el cofre del tesoro. Para acceder y probar estos nuevos emojis, es necesario instalar la versión beta de Android 16. La NASA celebra los 25 años de la Estación Espacial Internacional con un video que recorre su interior. La estación mide 108 metros y alberga 6 dormitorios, 3 baños, un gimnasio y diversas instalaciones científicas. Allí los astronautas suelen permanecer alrededor de 6 meses, durante los cuales realizan trabajos científicos mientras disfrutan de increíbles vistas panorámicas de la Tierra. El parque temático de Naruto es la atracción más vistosa de la 18 y Francisco Segura en el suburbio de Guayaquil. Por casi 20 años, José Luis Peñafiel ha elaborado estos gigantes de papel con innovadoras propuestas que captan a cientos de turistas. Vanessa Robles recorrió esa zona y nos comparte las imágenes. En un escenario sobre la vía pública de 9 metros de ancho por 15 de largo, se levanta el parque temático de Naruto, una imitación del parque que ya existe en Japón desde hace años. El de Ecuador se empezó a construir hace 4 meses, en la 18 y Francisco Segura, suburbio de Guayaquil. Y hoy es el punto de encuentro de decenas de turistas que hacen la ruta de los monigotes gigantes. A pesar de ver al villano Pain flotando sobre la aldea de la hoja, ingresamos. La primera atracción es la montaña de los Hokages, seguido por la personificación de Gamabunta, con la posibilidad de subir a su lomo para tomarse fotos. Hay 3 concentraciones secretas para explorar. Estamos en la cueva de Orochimaru, un ninja traidor, mitad culebra, mitad humano, que quiere tener todo el poder y destruir a Naruto. Sus cómplices son Kabuto y Sasuke, 3 personajes que quieren controlar Konoha. Han sido elaborados con cartón y papel e iluminados por luces rojizas y naranjas para completar la experiencia inmersiva. Pero los ninjas también tienen un plan de contraataque y ya están reunidos en la oficina para planificar la siguiente misión. Itachi, Sakura, Jiraiya, Kakashi y el icónico protagonista del anime son algunos de los personajes principales de la trama. Naruto liderará a todos los ninjas para defender la aldea de los enemigos que quieren destruirla, incluso sacando el poder que está en su interior. En el interior de Naruto está encerrado Kurama, el zorro de 9 colas que va a ser liberado para ayudar a los ninjas y salvar a la aldea de los Pain. Se usaron 120 litros de pintura, 150 metros de tela, 4 cámaras de humo, Playbo, cartón, madera, luces de neón y proyectores ultravioleta. En total, son 12 personajes que han sido dibujados minuciosamente por José Luis Peñafiel, director del proyecto. Es la escenografía más grande que he hecho hasta ahorita. Hay muchas personas, como también nosotros nos incluimos, que no tenemos la economía como para viajar al exterior, donde están estos parques temáticos, y tenemos el don en las manos. ¿Por qué no hacer un parque temático aquí, una atracción? Las visitas se hacen desde las 10 de la mañana y ya al caer la tarde se suman los vendedores ambulantes que tratan de acaparar la atención con sus productos. La policía es otro factor estratégico que está presente en esta iniciativa artesanal, viva desde 2007. Gracias, amigos, por su sintonía. Seguimos con más aquí en Televistazo Estelar. Un árbol navideño mecánico simboliza en este diciembre la propuesta nocturna de Shushu Findi. La estructura instalada en el redondel del Colibrí organiza un espacio iluminado que incorpora recorrido interno y una iniciativa solidaria. Elizabeth Quesada está en ese punto para mostrarnos más. Elizabeth. Una
Navidad distinta y única da forma en Xuxufindi, provincia de Sucumbíos. Cuando cae la noche, el redondel de El Colibrí se convierte en un poblado navideño inspirado en casas de jengibre. El eje de este espacio es un árbol de 13 metros de alto, iluminado con más de 100.000 luces. La estructura permite un recorrido interno para hasta 8 personas con balcón y un puente. El árbol combina dos tipos de movimiento. En la parte superior realiza un giro continuo, mientras que en la base algunos muñecos se mueven de forma independiente. A su alrededor funcionan una máquina de nieve artificial y otra que lanza burbujas. El espacio se completa con una rueda moscovita decorada con caramelos rojos y blancos, pensada para niños de hasta 8 años, y un balcón en la segunda planta con figuras de galleta destinados a fotografías. Están muy bonitas, muy bien el armado, el diseño. En la base del árbol se levantan 2 casitas y en una de ellas funciona una tienda donde se venden galletas con copos de nieve, muñecos de jengibre y bombillos. Los recursos recaudados por el municipio se destinarán a la compra de medicinas para niños con cáncer. La iluminación se extiende hasta el parque central, donde 40 árboles naturales están adornados. Los bordes del parque cuentan con iluminación LED continua y 4 túneles de luz conducen a un pesebre. Desde allí, una calle iluminada conecta el parque con la iglesia San Francisco de Asís. El diseño de esta propuesta comenzó en octubre y tiene un origen particular. Nació de los dibujos de niños de Xuxufindi, quienes plasmaron cómo imaginaban la Navidad en su ciudad. Esas ideas se transformaron en un recorrido que hoy define a la escena nocturna del cantón. Gracias, Elizabeth, por tu informe desde Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana. Y Cuenca también se prepara para el paso del Niño Viajero. La procesión se llevará a cabo este miércoles 24 de diciembre y va a recorrer calles del centro histórico. Además, habrá 200 grupos folclóricos que acompañarán esta manifestación de fe. Un traje de tonos azulados, cubierto de pedrería, lentejuelas, hilos dorados y delicados bordados de plata. Vestirá este 24 de diciembre a la imagen del Niño Viajero en su tradicional procesión por las calles de Cuenca. El atuendo fue confeccionado durante 3 meses por las madres del monasterio de las Carmelitas, una labor que se renueva cada año. El Niño Viajero vino al monasterio del Carmen Alto un 24 de diciembre de 1986. Por eso cada año elaboran un vestido para que salga y visite al pueblo y a los fieles cristianos. La organización está a cargo del Grupo Católico Hermano Miguel, que ha estructurado 4 comisiones responsables de la liturgia, logística, comunicación y catequesis. Las actividades comenzarán el miércoles con un sobrevuelo de la imagen sobre la ciudad. Posteriormente, el Niño Viajero regresará a la Catedral de la Inmaculada, donde se celebrará la Eucaristía de inicio a las 8:30 de la mañana. Que concita la atención de católicos y también de muchas otras personas que como turistas llegan a Cuenca y esperan apreciar o participar en esta manifestación de fe, que es la más importante y la más grande del pueblo azuayo. Luego la imagen saldrá desde la Catedral Nueva hacia el Parque San Sebastián, donde será colocada en un altar. A las 10 de la mañana aproximadamente comenzará el recorrido por la calle Bolívar hasta el Parque Calderón, un trayecto de 16 cuadras que se extiende por 7 horas. Para esta edición se prevé la participación de 200 grupos folclóricos. Algunos vienen desde sus localidades, desde sus parroquias, con un pequeño pase y se suman a este gran pase que está denominado también el Quinto Río de Cuenca. La seguridad y la logística estarán a cargo de cerca de 400 uniformados, entre policías, agentes de tránsito, guardia ciudadana y personal del Cuerpo de Bomberos. Y esta Navidad llegó acompañada de nueva música. Artistas como Cristina Aguilera, David Bisbal y Thalía estrenaron sencillos especiales para la temporada. Ana María Palacios nos muestra las propuestas musicales de estos artistas para la época navideña. Cristina Aguilera estrenó My Favorite Things, que es parte de su especial Christmas in París, una producción grabada en vivo enmarcada por la icónica Torre Eiffel.
donde el artista fusiona su potente voz con una puesta en escena cinematográfica y una orquesta que realza el espíritu navideño. Navidad sin ti es uno de los temas más emotivos del repertorio navideño de David Bisbal. La canción aborda la nostalgia y la ausencia durante las fiestas, con una producción sobria y melancólica. Bisbal logra transmitir el sentimiento de quienes viven la Navidad lejos de un ser querido. Thalía estrenó la canción Santa, un tema alegre y coqueto interpretado en inglés y español. En el videoclip participa el actor venezolano Giancarlo Pascualotto, vestido de Papá Noel, aportando un toque divertido y festivo a la producción. Y así despedimos, amigos, Televistazo Estelar, pero mañana en contacto directo estará con nosotros Gabriela Panchana, articulista y comunicadora, para analizar los cuestionamientos a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, por las denuncias de presiones a un juez anticorrupción. Además, el expresidente Yamil Maguad, ¿qué salida jurídica le queda tras la ratificación de su sentencia en Ecuador? Juan Carlos, y como habíamos anunciado anteriormente, esta noche conoceremos cuál fue el final escogido por el público para la serie Los García. Casi 400.000 televidentes registraron su voto. ¿Se quedará Pepe Pancho con Adelita o con Carolina? Lo vamos a saber a continuación. Entonces, Ale, los invitamos a disfrutar del capítulo final de Los García. Gracias siempre, amigos, por su